Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Buen día, Maxi Pérez. Espero que te encuentres bien. ¿Sí? Bueno, me alegro un montón. Me alegro un montón. Mate con bizcochito. Me parece bien. Me parece muy bien. Sí, vamos a seguir hoy con este tema y lo vamos a seguir también con el diputado, el doctor Conrado Rodríguez, porque realmente mueve a la curiosidad por un lado, al espanto por otro, al miedo de lo que pueda pasar en nuestro país, que es este mamarracho de un plebiscito que plantea el PCNT para confiscar la propiedad privada que involucra 24 mil millones de dólares en relación al contexto de un mercado financiero, de la capitalización de un universo de ahorristas uruguayos, se calcula que son prácticamente 1.600.000, al cabo de un proceso de tiempo, es decir, a cabo del trámite del tiempo, y eso involucra un montón de conceptos jurídicos. Por un lado, estamos mencionando un sistema de capitalización de ahorros. Esto quiere decir que este pilar individual de capitalización de ahorros que se incorpora con determinados matices o cambios respecto al anterior régimen en la nueva ley de la Seguridad Social, obedece a lo que se llama en materia de seguridad social a un modelo mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro sistema de la seguridad social, que prevé la situación económica de los trabajadores, en todo sentido, ya en sus etapas de retiro, plantea dos modelos, plantea dos regímenes que son paralelos. Por un lado, el régimen del pilar colectivo, el pilar del reparto, que es el pilar solidario intergeneracional, se le llama, que es ese pilar del reparto que todos aportamos desde vieja data, los aportes jubilatorios al BPS. Es decir, estamos hablando de un régimen jubilatorio. Son los pagos mes a mes obligatorios de un tanto por ciento. En principio era aquel 15% total, con un 5 o un 7% que aportaba el empleador o el patrón. De algún modo es una ficción administrativa, porque lo que te está diciendo esto es que del volumen total de tu salario se va obligatoriamente o preceptivamente, se va a disponer de un 20% de ese monto total que hace nominal tu salario, dado que tenés la obligación de hacer los aportes regulares al régimen del pilar intergeneracional solidario para poder tener derecho, para generar tu derecho a la jubilación. Ese es el régimen jubilatorio estatal, donde aportás ese dinero que se supone que es para pagarle la jubilación a los abuelitos que están jubilados. Es mientras sos trabajador activo, lo que sea, un emprendedor personal, de servicios personales, de pronto, de otro tipo de emprendimiento, tenés una SRL, una sociedad en comandita, lo que fuere, una sociedad de hecho, sos empleado directamente, recibís un salario, tenés que aportar obligatoriamente, en principio, ese 15% en calidad de trabajador o aportante y otro 5 o 7%, según el caso, lo hace el empleador o el patrón. En verdad, sale del mismo bolsillo, ¿no? Es decir, del salario que paga el empleador. Bueno, hay ahí entonces un 20% obligatorio que aportar a título de el empleador y del empleado al régimen jubilatorio del BPS. Y ese es un régimen estatal de reparto. Ese dinero que vas aportando mes a mes no es el que te van a pagar. Ese dinero no sabes a dónde va, se usa. Ese dinero se va usando para el pago de jubilaciones, de pensiones, para el pago de salarios de los funcionarios públicos del BPS, para el pago de gastos, etcétera. Es decir, el BPS recoge un volumen de dinero que hoy se calcula en unos prácticamente 10 mil millones de dólares interanualmente para poder funcionar, para cumplir con esas prestaciones jubilatorias, con las pensiones, agregale todo ese acumulado de pensiones
a terroristas contra el Estado, se está hablando ya de 1.200 millones de dólares gastados por el BPS, y tiene un conjunto de recursos económicos que financian a esa bolsa, a esa gorra que recoge la plata para después repartirla. El BPS es un sistema de recolección de dinero para repartir ese dinero pagando jubilaciones y pensiones sin producir ese dinero. No lo reproduce, no se invierte. Entonces, estamos ante un régimen jubilatorio de solidaridad intergeneracional. Los que trabajan le pagan las jubilaciones y las pensiones a los que no trabajan. Y ahí surgía el problema, ¿no? Es decir, se plantea un país envejecido que va a dar una proyección de baja tasa de reemplazo. Esto quiere decir que van a ser menos los activos que trabajan que los pasivos que necesitan cobrar esa jubilación. Por lo tanto, se había planteado hace mucho tiempo atrás un sistema mixto. ¿Y qué quiere decir esto? Que se planteó paralelamente al sistema jubilatorio, que es estatal, es público estatal, el de los aportes para la jubilación, un sistema complementario y paralelo de capitalización de ahorros sobre la ingeniería financiera de un pilar individual de ahorro, es decir, establecer una cuenta individual a modo de una renta vitalicia, una cuenta personal de un dinero que vas ahorrando y que esta nueva reforma de la seguridad social permite que puedas optar por, ya al inicio de tu carrera laboral, ahorrar el 7,5% de ese 15% que es obligatorio que aportes al sistema de la seguridad social. Pero dentro de este sistema de la seguridad social tenemos entonces esta mixtura, por un lado, un régimen jubilatorio de un pilar solidario intergeneracional de reparto, donde pagás un dinero pagándole a los que están jubilados. Los trabajadores están solidarizándose con el pago de esos aportes para que puedan cobrar la jubilación, en teoría, los jubilados. Y te dicen que vas a tener un determinado monto jubilatorio según los cálculos que se van haciendo al cabo de esos 30 años como mínimo indispensable de récord de trabajo. Pueden ser más, pero no menos que 30. Y hoy por hoy, un régimen también jubilatorio que va escalonando 63, 64 y 65 años como edad máxima, como la edad mínima para jubilarte, el máximo, digamos, que tenés que llegar de edad con 30 años de aportes. De pronto, con más años de aportes, te podés jubilar antes. Ese es el régimen jubilatorio. Ahora, el otro régimen, que es paralelo, nada tiene que ver con el régimen jubilatorio, está planteado como un régimen complementario respecto a tus recursos económicos, a los recursos económicos de cada uno de nosotros, cuando nos veamos en la necesidad de dejar de trabajar, de retirarnos de la actividad laboral. Entonces, ahí se plantea un régimen financiero de que tus ahorros se colocan en una cuenta personal sobre la base de que de fondos de ahorro que son, digamos, bolsones económicos de inversión, son fondos de inversión que tienen, bueno, digamos que como contexto, como clientes de inversión, las empresas financieras que operan en el Uruguay, habilitadas por el Banco Central del Uruguay y por la ley de la Seguridad Social, la anterior y esta nueva ley que sancionó y promulgó el gobierno. Este régimen de los aportes para los ahorros, que una vez que optás por el sistema mixto se hacen obligatorios, ese régimen de los ahorros capitalizables ingresa a la órbita del derecho privado, es decir, están en la órbita del mercado, de la actividad privada, de la producción de bienes y servicios, y de la actividad privada, de las rentabilizaciones, de cualquier tipo de emprendimiento económico, comercial. Incluso tu ahorro es de alguna manera un emprendimiento financiero o comercial de que de reproducción, de capitalización de esos dineros que dispones para que empresas profesionales, como son las AFAPs, los coloquen
te asesoren en la inversión de distintos fondos de inversión, que es, digamos, un variopinto, es un contexto complejo de sistemas de inversión, de pronto en bonos de deuda pública, en bonos del tesoro, también puede ser en fideicomisos, puede ser también en paquetes accionarios o directamente en emprendimientos industriales, como pronto la creación de edificios, de carreteras, de rutas, de distintas obras de infraestructura, de emprendimientos de centros comerciales como un shopping center, de emprendimientos industriales como aserraderos, curtiembres, laboratorios dedicados al mejoramiento genético y biomolecular de la producción ganadera, por ejemplo, o de la producción lanera. Todo esto que yo te estoy diciendo forma parte del contexto de ese mercado privado, de la actividad económica privada, contemplada por la Constitución de la República desde los artículos 7, 32 y 36, y se está entonces en la órbita del derecho privado, es decir, del derecho financiero, del derecho comercial, del derecho civil también, y estamos hablando de capitalizar propiedad privada. Se integra a tu capital esa base de ahorro que es el dinero que vos aportás mes a mes como trabajador o como emprendedor, y ese dinero se va colocando en fondos de inversión para que se reproduzca. Eso es rentabilizarlo, capitalizarlo. Ese dinero se invierte y se reproduce. Por lo tanto, eso obedece a una actividad privada como fondos capitalizables de previsión en un sistema previsional de retiro que nada tiene que ver con el sistema jubilatorio estatal. Estamos hablando acá de otra actividad paralela, complementaria, ajena al sistema jubilatorio, que es el sistema del ahorro capitalizable inserto en la actividad financiera, industrial, comercial, es decir, en el sector privado, y obedece al derecho privado, al derecho de propiedad. Entonces, la gran pregunta, que también se la voy a hacer al doctor Conrado Rodríguez, es, ¿de dónde sale el argumento de este plebiscito del PICNT de plantear con aparente justificación jurídica y especialmente jurídico-constitucional que pueda la Constitución, a través de la vía plebiscitaria, establecer la confiscación de la propiedad privada que se fue generando a través de muchos años dentro de esta ingeniería financiera de la actividad privada, que nada tiene que ver con el sistema público estatal jubilatorio? Son paralelos y complementarios. ¿Qué justifica que el BPS, por constitución, a través de una disposición regulatoria constitucional, de una normativa constitucional, legisle una especie de régimen de la seguridad social, planteando que ese dinero el Estado uruguayo se lo confisca a los propietarios, es decir, a ese número de ahorristas durante todos esos años, y a las empresas privadas, a las tres AFAPs que trabajan hace muchos años, rentabilizando de acuerdo a las comisiones, a modo de honorarios por los servicios profesionales que están realizando, por el asesoramiento, por el trabajo, por la experticia de la colocación de esos dineros, para que se reproduzcan en una estricta actividad profesional y comercial del ámbito privado en el contexto del derecho de la propiedad privada. Entonces, ¿qué argumento jurídico hay para que el régimen jubilatorio estatal del BPS robe ese dinero, retire ese capital total de 24.000 millones de dólares y que a su vez por constitución se prohíba la continuidad de esa actividad? Se corta el flujo de producción de dinero y se corta inclusive el contexto de esa legítima actividad financiera, comercial, de inversión de capitales en la República Oriental del Uruguay, porque según la ley vigente, como también lo decía el anterior, este régimen de la capitalización de los ahorros habilita a que el 85%, no solo habilita, sino que prescribe, obliga, es obligatorio, que el 85% del volumen total del dinero que está volcado
a los pilares de la capitalización de ahorros individuales se invierta en el Uruguay y solo un 15% se puede invertir en el extranjero. Estamos hablando de propiedad privada, de acuerdo a una actividad privada, de acuerdo a la legítima actividad privada de los ahorristas que se asesoran, de la legítima actividad privada de las empresas profesionales, en este caso las financieras llamadas AFAPs, que a través de sus profesionales desarrollan el servicio profesional de colocar esos dineros y asesorar en la colocación de esos dineros según los distintos sistemas de intereses y capitalización de ese dinero, invertible, por ejemplo, en bonos de deuda pública, invertibles en bonos del tesoro, invertibles en paquetes accionarios, invertibles directamente en emprendimientos que se van a desarrollar, es decir, actividad estrictamente empresarial, comercial, que obedece, te repito, al derecho privado, financiero, comercial, civil, de propiedad privada. ¿Qué argumento jurídico justifica que ese dinero, por constitución, se establezca que se roba, se confisca y se traslada a un fideicomiso del sistema jubilatorio estatal, que nada tiene que ver con un sistema financiero privado de capitalización de ahorros que es de formación de capital individual y también una formación de un capital social para la inversión? Acá hay propiedad privada de empresas profesionales, hay fuentes de trabajo. Son 6.000 personas directamente vinculadas a estas tareas profesionales de las AFAPs. Hay otro tanto de miles de personas trabajando en los emprendimientos ya realizados, en las inversiones realizadas. Por ejemplo, un mega shopping center, aserraderos, curtiembres, emprendimientos tecnológicos, empresas de la construcción. Todo eso directamente lo que nos está planteando es desobedecer lo más básico del régimen de estabilidad jurídica de un Estado de Derecho, como es el régimen de la propiedad privada, establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio, en nuestro derecho financiero y fundamentalmente en nuestra Constitución, artículos 32, artículo 36, artículo 7. Es evidente que a todas luces se trata de un atropello y de un robo bajo la artimaña o el artificio, si vos querés, juridicista de un plebiscito que cumple con las formas, es decir, se llegó a las mínimas mayorías indispensables según la Constitución para aplicar una reforma parcial, se cumplió en tiempo y forma, se presentaron los formularios, las papeletas como correspondía, se comprobó que muchas se tuvieron que anular, inhabilitar, prácticamente 100.000, pero se llegó igual a la cifra. Ese es el aspecto procedimental, formal, que establece la Constitución para llevar a cabo un plebiscito. Pero ¿qué sucede con lo que es materia jurídica, como lo que acabo de decir? Lo que es contenido jurídico, que es lo que importa. Ese contenido jurídico no obedece a ningún principio jurídico de nuestro derecho, en tanto la estabilidad jurídica de la clara separación del derecho privado con el derecho público, de un sistema público jubilatorio estatal de reparto con un sistema de capitalización de ahorros inserto en el contexto financiero de la inversión. Entonces, ¿qué le justifica al BPS confiscar ese dinero? Porque ese dinero no va a ser propio, va a ser robado. Los efectos son múltiples. Lo vamos a conversar con el diputado Conrado Rodríguez, que es especialista en este tema, el doctor Conrado Rodríguez, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que trabajó muchísimo tiempo en todo lo que hace a los sistemas jubilatorios, investigador de todo esto, dado que años como empleado administrativo del Poder Judicial se especializó en los sistemas de seguridad social, en la justicia social, y acá estamos hablando de algo trascendental para el país. Porque si este plebiscito del PCNT fuera aprobado,
el rango inversor de Uruguay se desploma inmediatamente. Uruguay tiene un gran capital hoy por hoy a nivel internacional, tiene una credibilidad internacional que le da toda esa potencialidad de convertirse en un país hub estratégico en materia de tecnología digital, informática, ser el centro neurálgico de los servidores desde Latinoamérica para el mundo y conectados directamente con los servidores centrales de Estados Unidos, según Google, Microsoft que quiere invertir, la tecnología portuaria que va creciendo, con el planteo de hacer crecer artificialmente, incluso hacia adentro, aguas adentro, el puerto, el gran puerto de Montevideo. Argentina que va a liberar todas las regulaciones administrativas para hacer fluir las exportaciones e importaciones, eso va a favorecer muchísimo también el flujo de negocios, dado que todo lo que podamos negociar con Argentina va a estar, bueno, muy liviano de gravámenes porque se va a quitar el peso de las regulaciones administrativas que salen mucha plata. ¿Qué pasa con Uruguay si esto se aprueba y el mundo se entera que lo que obedece al régimen de la propiedad privada, a todo nuestro derecho privado, a los derechos de propiedad que son intocables, inviolables, y que obedecen a algo tan básico como la seguridad jurídica, eso que destacaba, digamos, el directorio de Google a nivel internacional y que otros empresarios destacan de Uruguay, esa robustez institucional y esa estabilidad jurídica se desplomaría? Porque efectivamente a texto expreso eso dice el contenido de este plebiscito. No es una expropiación. La expropiación es mediante una ley que debe ser una ley especial que establece la necesidad pública de limitar la propiedad, pero que será recompensada. Será recompensada con el valor actual del mercado, con justa y previa compensación del valor total de la propiedad, más los gastos de un juicio expropiatorio. Esto es otra cosa. Esto es confiscar. Confiscar es retirar el dinero de los particulares, retirar la propiedad privada para llevársela al Estado. Traducido, es robar. El Estado te roba todo ese dinero, todo ese capital, todo ese patrimonio, infraestructura, edificios, instalaciones, todo eso tiene un valor económico, depósitos. ¿Y cómo va a ser con esa propiedad robada? ¿Qué desenlace va a tener esto? ¿Qué efectos va a tener? Y uno de los efectos más visibles y previsibles es el desencadenamiento de juicios contra el Estado uruguayo, porque sobrevendrán juicios contra las AFAPs. ¿Por qué? Porque las AFAPs han invertido, por ejemplo, en bonos de deuda pública. Y esos bonos de deuda pública no van a ser propiedad del BPS. Y el BPS entonces les dirá, no, no, pero no los voy a usar. Y entonces, ¿para qué confiscaste toda esa propiedad privada que está siendo intercambiada, negociada en un mercado de actividad privada, legítimo, amparado por el artículo 36 de la Constitución? ¿Para qué lo hiciste? Ese dinero no lo puedes usar, no es tuyo. Y las AFAPs no están cumpliendo ahora con el contrato que establecieron al precisamente obtener esos bonos para poder cumplir con el pago de los intereses. Por ejemplo, compran esos bonos y obtienen intereses. Se dan cuenta que estamos hablando de dos regímenes absolutamente distintos, paralelos, complementarios a los efectos de generar mejores recursos económicos en nuestras etapas de retiro, pero que son dos sistemas paralelos que incluso el régimen de la capitalización de los ahorros funciona como un régimen en sí. En este caso, se utiliza de muy buena manera a través de una ingeniería financiera que nos demuestra cómo sigue avanzando el capitalismo y sus economistas cómo avanzan en los estudios científicos de la formación de capital para reproducirlo y generar fuentes de trabajo, producción, innovación, y eso te va a dar, bueno, una sociedad cada vez más
robusta, sustentable, porque se van generando más y más capitales para invertir en mejores emprendimientos que atiendan a la necesidad de producción de bienes y de servicios y que tengan valor agregado, y que incluso Uruguay pueda ser un gran ejemplo mundial de un muy buen sistema, por ahora mixto, pero que puede ir escalonando hacia un sistema pleno de las capitalizaciones de los ahorros, con un mundo de ventajas que en otro momento te voy a explicar que esto puede traer, y que no es solo que puede traer, que inexorablemente, de modo benigno, va a traer la capitalización de ahorros. Por ejemplo, va a eliminar la necesidad de la antigüedad en los aportes, o la necesidad de determinada edad para jubilarte, porque no es un sistema jubilatorio, es un sistema previsional de retiro de capitalizaciones integrado a la propiedad privada. Es una actividad de capitalización, es una actividad privada generadora de propiedad, de derechos de propiedad. No es un sistema jubilatorio. Entonces, no tiene nada que ver un sistema con el otro, y no tiene por qué el sistema jubilatorio del Estado uruguayo robarse esa plata bajo la necesidad de qué financiación. Y a su vez, si se plantea también obligatoriamente por constitución que la edad jubilatoria será de 60 años, con baja tasa de reemplazo, y a su vez con la descapitalización de todos esos ahorristas porque se les robó el dinero, a su vez con la interrupción del flujo de producción de dinero porque se va a prohibir por constitución esta actividad financiera, se van a expulsar a estas empresas que están trabajando legítimamente, con la interrupción por constitución, es decir, la prohibición por constitución, en definitiva, como un efecto colateral, en este caso de los 6.000 puestos de trabajo, por ejemplo, y de otros miles de puestos de trabajo que se van encadenando en esas cadenas económicas de valor que se relacionan con este círculo virtuoso de inversión y más inversión. Es evidente que el Partido Comunista está jugando con fuego, y con un fuego muy tóxico, porque está exponiendo en gran medida a la ignorancia de una cuota parte importante, un porcentaje importante del electorado uruguayo, que no tiene siquiera el tiempo necesario quizá para discernir las complejidades técnicas que esto tiene, y la gravedad de destruir nuestra seguridad jurídica, nuestra estabilidad jurídica, porque se desplomaría inmediatamente, dado que tiene efecto inmediato un plebiscito. Si esto fuera aprobado, ya comienza a regir ese nuevo régimen de la monopolización del sistema jubilatorio del reparto, con la confiscación de toda esa propiedad privada, con el robo de esa propiedad privada, que no podrá usar el BPS, no podrá utilizar bonos de deuda pública que no son propiedad, no podrá utilizar cotizaciones, acciones cotizables que no son su propiedad, no podrá utilizar todo el, digamos, parque industrial, edilicio, la infraestructura, que no es su propiedad. ¿Y qué va a pasar con los trabajos que se interrumpieron, al lucro cesante de miles y miles de trabajadores que perderían el trabajo? Es realmente escandaloso observar los disparates jurídicos que van planteando desde estas huestes comunistas, que lo único que procuran es desestabilizar institucionalmente el país, y van directamente contra la Constitución de la República. Porque si esto se instala, la Constitución pasaría a tener una normativa que contradice violentamente sus principios jurídicos que la fundamentan como tal: la inviolabilidad del derecho de propiedad privada, que es, digamos, el asentamiento de un principio jurídico de nuestro orden jurídico, que está complementado con otro gran principio jurídico, que es la necesidad de que todas las reglas del juego, que la normativa que tenemos en nuestro país sea de efecto permanente, seguridad jurídica. No te pueden cambiar así como así situaciones generadas, situaciones jurídicas generadas a través de tu trabajo, de tu esfuerzo, en este caso la situación jurídica generada de ser propietario
de tantos miles de dólares que se reprodujeron por esta ingeniería financiera de actividad privada de acuerdo a tu disciplina del ahorro que está obligatoriamente instalada como un sistema complementario, te repito, paralelo a un régimen jubilatorio. Es como si te dijera mañana, mira, el régimen jubilatorio lo vamos a sacar, no van a haber más jubilaciones, y bueno, decidí, qué sé yo, otra cosa, vamos a ponerte un abanico de posibilidades que te incorpores a un seguro de vida, que hagas un ahorro personal, hay sistemas especiales, pero todos los derechos que ya adquiriste jubilatorios después de que aportaste, ponele 25, 26 años, que estás muy cerca ya de, del récord de años para jubilarte, que te diga, mira, este régimen no funciona más para vos, no, no puede existir eso en el derecho. En el derecho no funcionan así las cosas. No tendría valor jurídico una disposición que le limitara los efectos jurídicos de un instituto jurídico que te plantea derechos y desde la Constitución, diciéndote que esos son los principios fundamentales que le dan razón de ser a nuestro Estado de Derecho, como la inviolabilidad del derecho de propiedad, que está enumerado como uno de los 6 derechos fundamentales que tenemos como habitantes de la República Oriental del Uruguay, artículo 7, que te dice que los derechos que vas generando, que las situaciones jurídicas que vas generando, en este caso, situaciones jurídicas como sujeto activo de derecho a modo de propietario, generás propiedad, generaste capitales, invertís y generás más plata, e incrementás tu volumen de dinero en tu cuenta, no puede el Estado venir y decirte, ahora perdiste este derecho de propiedad que generaste. No se puede violar ese principio que es el de la seguridad jurídica, el que tanto, digamos, aplauden y celebran en el mundo respecto a Uruguay como un gran ejemplo, aún, por lo menos en estos temas, de ser un Estado de Derecho que nos protege en rigor respecto a todos nuestros derechos vinculados a la propiedad privada, cualquiera sea, propiedad privada inmueble, de una propiedad privada de bienes semovibles, la propiedad privada de un coche, de una camioneta, de una moto, de un camión, de tu casa, de un terreno, de un edificio, la propiedad privada de tus bienes muebles y la propiedad privada de tus bienes dinerarios, la propiedad privada financiera. Financiero tiene que ver con el dinero, eso es las finanzas, el dinero, las riquezas, la producción de la moneda. Se dan cuenta que estamos hablando realmente de un planteo disparatado y terrorista que lo que haría es estropear además todo nuestro orden jurídico porque atenta directamente contra la matriz, contra el ordenador principal, contra nuestra ley suprema, que es la Constitución de la República. Vamos a conversar todo esto con Conrado Rodríguez y vamos a ver un poco con él las proyecciones de rentabilidades y las ventajas que tiene. ¿Cómo se invierte? ¿En qué invierten las AFAPs? ¿Por qué es bueno hacer esto? Dice Ruibal, como presidente de una de las AFAPs, la plata está acá, está invertida en edificios, en carreteras, en empresas, en industrias, en comercios, en shopping centers. Se va invirtiendo también en bonos de deuda pública. Hasta acá no se la llevó el viejo de la bolsa, como dicen los comunistas metiendo miedo. No se la llevó ningún viejo de la bolsa. Inclusive aumentaron las rentabilidades. Quiere decir que cuando las rentabilidades aumentan, aumenta todo el paquete de inversión de ese volumen dinerario a nivel colectivo y a nivel individual. Y lo único que pasa ahí es el efecto positivo de que si aumentan las rentabilidades, hay más volumen de dinero y se hacen más sustentables también las empresas financieras que brindan estos servicios profesionales a todos nuestros ahorristas. Y nuestros ahorristas también tienen la mejor opción, la mejor posibilidad o realidad de tener más rentabilidad, más porcentaje de producción de dinero en sus cuentas personales integradas a su patrimonio. Vamos a una pausa y vamos a conversar este tema muy importante con un especialista en esto, que yo le agradezco un montón que esté con nosotros y nos acompañe en estos discernimientos, como lo es el doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.